pudiera yo hablar horas para hablar del discurso improvisado acerca de que no se puede dar, no se da al obrero buenos sueldos. Nunca, nunca, nunca se puede dar al obrero buenos sueldos porque está en la médula del empresario algo que se llama plusproducto, en donde el empresario siempre tiene un negocio, una utilidad extra que, correspondiendo al obrero, se queda con ello el empresario, y nunca se puede haber, no puede haber esa justicia laboral, porque entonces el liberalismo económico quedaría por los suelos. Acaba de ocurrir un incidente que incluso desequilibró la bolsa, el dólar y el peso y todo lo que arrastra, junto con la eliminación del aeropuerto en Texcoco. Pero no se ha pensado en el intermediarismo, que precisamente eso es lo que nos cuesta un dinero, un gasto extra. Los servicios de los bancos son abusivos, exagerados, pero hay que pensar en que si se redujera el intermedio en la distribución de los productos de primera necesidad, en vez de aumentar los sueldos, aumentaría la oportunidad de obtener lo necesario, indispensable. Pero hay que ver que estamos en el sistema capitalista y de este esquema no nos podemos zafar. Y en el sistema capitalista, ahí está, miremoslo, la esencia es la desigualdad. Unos cuantos ricos, muy ricos, y el pobrerío acá. Esto parece demagogia, pero cuando se estudia el sistema capitalista, en toda su trayectoria desde el principio, se mira que la injusticia es la base de este sistema. Hágase lo que se haga, estamos en la injusticia, en la utilidad, el máximo de utilidad, y sea perjudicado quien sea. Y en este caso el obrero, pues antes se decía esto, pero en los libros de teoría política, así como al mulo se le da pienso para que otro día mueva la piedra del molino, al obrero con su familia se le da en la alimentación para que el obrero otro día pueda venir a trabajar. Hay que ver si hay diferencia, si hay desigualdad y si hay, porque todo lo demás son las ramas. Podríamos decir, como usted dijo, que obreros bien pagados dentro del sistema capitalista. Imposible. Eso. Bueno, pero el sistema de la Revolución Mexicana, el que estaba en la Constitución, tenía los recursos para señalar eso que tú pides. Existía la CONASUPO, por ejemplo, que permitía hacer llegar estos insumos y alimentos a bajo precio a gran parte de la población, que le garantizaba buenos precios a los productores, que no eran empresas privadas, eran empresas sociales como ejidos y ejidos colectivos y todo eso. Obviamente existía también el esquema del salario mínimo, que sí funcionaba, porque se mantenía con la premisa de que se pudiera, que fuera remunerador, en el sentido de que una familia promedio tradicional pudiera satisfacer todos
sus necesidades con uno de sus miembros que trabajara. Entonces todo eso estaba plasmado en la Constitución del 17 y todo eso se desmanteló. Entonces no sé qué solución habría si volver a recrear esas instituciones o darles otra vez fuerza y para enfrentar lo que señala Tomás. Pero son proyectos asistenciales por una parte, y por otra era el estado de bienestar que cuando el capitalismo dijo hay que desmantelarlo, hizo esto. El gobierno ha sido cada vez más adelgazado a juicio según los intereses del capital, adelgazado. Cuando trató de involucrarse un poco más con el estado de bienestar, ya no le gustó, ya no testerió los intereses del capital, y entonces volvieron a reducir el gobierno a simple árbitro entre el obrero y el empleador. Vino inglés economista Keynes y dijo: hay que dejar que el gobierno, vean lo que sucedió en el 29, en la Gran Depresión, hay que darle un poco más de papel al gobierno, y se lo dieron para que sacara de la crisis la Gran Depresión. Cuando ya sucedió esto, que ya hubo de nuevo estabilidad, un Hayek y varios más imaginaron un neoliberalismo que durante 20 años más o menos estuvo en hibernación. De pronto, en los cambios que da el capitalismo con su liberalismo económico, ya no social, cuando esto sucedió, se implementó el neoliberalismo. De nueva cuenta se adelgazó el gobierno. Aquí lo comenzó de la Madrid, a adelgazar, a privatizar y demás. Del 13 al día de hoy se han reducido los ricos, mega ricos, cada vez más, y el 52% de los mexicanos está en pobreza. Dicen las cifras que el 12 o el 14% en miseria. Entonces la desigualdad ahí está, y al gobierno le permite el capital hasta cierto punto. De ahí en adelante ya el estado de bienestar se anula. Una secretaría estuvo pendiente en el último esfuerzo que se trató de implementar: mercado sobre ruedas, con la idea de que el producto viniera directamente de quien lo producía y que ese intermediarismo no fuera el ganancioso, sino directamente del productor al consumidor. Y la Secretaría estaba pendiente de que esto funcionara, pero entra el coyotaje y nuevamente caemos en manos de los acaparadores. Todavía después hubo otro. Salinas tuvo lo que se llamó Acerca. Entonces tú tenías una cosecha de papayas y le hablabas: tengo 3 toneladas de papaya, y ellos te daban los canales para traerlo a donde quisieras distribuirlo. El problema: la cosecha se echaba a perder, no llegaba, había que montarla, luego una vez que llegaba aquí no había dónde venderla. Es que el problema es que tenemos pequeños agricultores. No funcionan como en Estados Unidos, que un agricultor tiene miles de hectáreas. No, aquí tenemos pequeñas parcelas y necesitamos empezar a organizar desde allá a los agricultores para que todos manden su producción sin necesidad de pequeños intermediarios que lo transportan, que lo llevan y que lo revenden. Pero Salinas hizo un plan muy interesante que además funcionó muy bien. Acerca. Fue el último. El de los tianguis fue de Echeverría, directamente del productor al consumidor. Y ahora pues los
los tianguis lo que hacen es obstaculizan el tránsito, pero fácil. Y venden cosas chinas. No, fíjate que me platicaba uno que traía, que llegaba al punto de distribución y venta, pues ya, directa. Y le decían, espérate tantito. Al día siguiente, espérate otro día más, porque pues tenemos ahorita obstaculizado ese producto. Y así hasta que el hombre, desesperado, porque había otro, pues componenda con quienes estaban como coyotes y le decían, no te van a comprar, te van a entretener más, yo te doy tanto, pero castigando el precio en tal forma que de todas maneras salía perdiendo. Y era producto perecedero, tenía que deshacerse de ello el productor, y esto era conocidísimo, el darle largas sabiendo que había contubernio entre el oficial y el coyote. Era algo viciado totalmente. Pero ahí es, como les digo, este es un sistema que así funciona. ¿Por qué hay tal desigualdad en la distribución del ingreso? Se ha hablado de que se les da esto, se les da esto otro a los obreros, a las clases populares, pero todo esto no es justicia, no es en el fondo la justicia. El día que tengamos el mismo dinero, Slim y yo, porque ya no me pedirá prestado. Entonces, esto así sucede. No va a poder López Obrador, como no pudo, en el fondo no pudo Cárdenas tampoco, que a quien dejó por fuerza de sucesor, no a Mújica, sino a un católico cuyo nombre ya ni me acuerdo. Entonces, es ver las ramas, y es cierto, pero la injusticia está en el fondo, en la raíz, ahí está todo. De Iztacalco, Alejandro Perea Romero, de 56 años. Se le fue una gran oportunidad a López Obrador. Con los migrantes pudo haber hecho gran publicidad, donde apareciera la cara de Obrador con un escrito que dijera: te necesito para mi ejército. A ver, Alejandro. No, es muy importante que la fuerza policíaca que se vaya a armar, o la fuerza de seguridad, o como se llame, sean personas que estén preparadas, que amen nuestro país antes que nada, que se identifiquen con nosotros. No se puede reclutar al que va pasando por la calle de enfrente, de ninguna manera. Necesitamos otro tipo de seguridad. Pero además se le está olvidando a Alejandro que López Obrador ahorita todavía no puede hacer ese tipo de cosas, ni con unos ni con otros. Todavía no. Y además no hay que olvidar que los romanos hicieron eso. Es decir, ya nadie quería entrar al ejército. Entonces dijeron, bueno, vamos a traer gente de germanios, y hay que traer gente de fuera de las fronteras del imperio para formar nuestro ejército. Mercenarios que les pagaba, y pues funcionaron por un tiempo, pero no fueron capaces ya de hacer frente a las oleadas de nuevos invasores bárbaros. Ellos mismos ya se fueron sobre el imperio. El imperio que fue creado a lo largo de tanto tiempo, los mercenarios se echaron sobre él, y ahí empezó poco a poco el feudalismo.